afroamericana fue la primera en aparecer en la Tierra, según muchos historiadores. El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos por los colonizadores españoles. En Colombia existen regiones donde la mayoría de su población es negra. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la historia de nuestro pueblo afrocolombiano para conocer, amar nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad. Por medio del decreto 725 del 2001, el Congreso de la República decretó el 21 de mayo como Día Nacional de la Afrocolombianidad, haciendo alusión al 21 de mayo de 1851, cuando en ese entonces el presidente de la República, José Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Es así pues como el Día de la Afrocolombianidad nos permite reconocer parte de nuestra historia. Es otra oportunidad para disminuir las acciones de indiferencia y discriminación, para sumar esfuerzos que posibiliten oportunidades de igualdad, equidad y reconocimiento cultural. Es una fecha para resaltar la diversidad étnica y los valores sociales, culturales, económicos y ambientales de la población afro en Colombia. Ya con este pequeño reconocimiento, ahora vamos a ubicarnos a el 21 de mayo, matemáticas. Aquí vamos a mirar y vamos a observar la clase número 15. Recuerden que ya vamos la tercera semana de el segundo periodo. Y hoy vamos a comenzar tema nuevo. Se llama el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros. Nosotros habíamos venido trabajando otro conjunto, que es el conjunto de números naturales. Pero ese conjunto tiene algunas restricciones, como por ejemplo, y si yo quisiera hacer una operación como esta, 5 menos 3, pues nosotros sabemos que 5 menos 3 el resultado es 2. Pero si yo quisiera hacer la operación 3 menos 5 en el conjunto de los números naturales, 3 menos 5, yo no lo podría hacer. Y eso es lo que nos han enseñado hasta ahora en el conjunto de números naturales, el conjunto de números que nos enseñaron en primaria, que son para contar, para ordenar cosas. En ese conjunto yo 3 menos 5 no lo puedo hacer, ¿cierto que no? Porque según la teoría, a 3 no le puedo quitar 5. Por eso, en el proceso del aprendizaje de las matemáticas, los matemáticos se dieron cuenta que existían otros tipos de números que pudiesen explicar esa operación, ese tipo de operaciones, ¿cierto? Donde el minuendo fuera menor que el sustraendo y se pudiera hacer ese tipo de operaciones como 3 menos 5. Y resulta que ese 3 menos 5 en este nuevo conjunto, que lo vamos a llamar el conjunto de los números enteros, sí se puede realizar. Entonces hay que poner mucho cuidado de ahora en adelante con las reglas de este conjunto, porque resulta que este conjunto contiene, ojo con lo que os estoy diciendo, contiene al conjunto anterior. Y ustedes ya saben qué significa la palabra contiene. En pocas palabras, el conjunto anterior, el conjunto de los números naturales, están dentro de este nuevo conjunto, del conjunto de los números enteros. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de los números enteros
es un conjunto mucho más grande que el conjunto de números que hemos venido estudiando. Entonces observen cómo ustedes van avanzando en caminar y cómo van aprendiendo muchísimas cosas. Y se van a dar cuenta, mis estimados estudiantes, que este conjunto de números enteros tiene una serie de aplicaciones mucho más amplias que los conjuntos de los números naturales. Pero resulta que como los números naturales están metidos en los números enteros, ya los números naturales unidos ya en los enteros pueden hacer muchísimas cosas más que se hacían anteriormente. Entonces por eso de ahora en adelante tienen que poner mucho cuidado con las reglas, con las propiedades, con las operaciones, porque estos números enteros me van a permitir hacer muchísimas cosas y unos análisis bien interesantes en algunos resultados. Entonces, con el enlace número 15, el conjunto de los números enteros. Con los números naturales no era posible realizar diferencias donde el minuendo era menor que el sustrayendo. Lo que yo les dije, 5 menos 3 sí lo podíamos hacer, quedaba 2, pero cuando el minuendo era menor, o sea, por ejemplo, al contrario, 3 menos 5 no lo podíamos hacer. Pues resulta que aparecen los números naturales para darle solución a esa situación. Aparecen los números naturales para darle solución a esta situación. ¿Y quiénes son los números naturales? Los números naturales son estos números que aparecen acá. Miren lo que yo... Señor. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Pues yo lo que he escuchado de los números naturales son números que son de menor cifra, o sea, 5, 4, 6, 3, 2, 1, así. Bueno, entonces vamos a ubicarnos para no confundir los conjuntos, Juan. Ubiquémonos, están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, profe. Listo, entonces ubiquémonos en el 0. ¿Sí lo ven el 0? En la recta numérica, bien. Los números que nosotros hemos trabajado son los números que están en rojo, o sea, los números que están a la derecha de la recta numérica. Nosotros nunca hemos trabajado hacia la izquierda. Hacia la derecha están lo que nosotros hasta hace 8 días llamábamos números naturales y los vamos a seguir llamando números naturales, pero a partir de hoy los vamos también a llamar enteros positivos. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, puntos suspensivos, 1.000.000, puntos suspensivos, 10 millones, hasta algo que se llama infinito positivo, lo vamos a llamar enteros positivos. Todos los números hacia el lado derecho, ¿sí? Observen, los estoy marcando aquí, ¿sí? Hacia el lado derecho, o sea, hacia el lado donde están los números rojos, se van a llamar enteros positivos, pero siguen siendo los mismos números naturales. ¿Sí está claro? Bien. Si no hay alguna claridad o hay alguna inquietud, me dicen, profe, pregunta, y paro y me hacen la pregunta. ¿Listo? Porque el tema de hoy es un tema nuevo, entonces necesito que si les queda duda, me pregunten y no me dejen avanzar para poder que puedan comprender. Listo. Entonces, partimos de aquí del 0 y hacia la derecha encontramos, ¿cierto? Hacia la derecha encontramos lo que hasta hace 8 días llamábamos números naturales. A partir de hoy los vamos a llamar enteros, números enteros positivos, o sea, los números que hemos trabajado hasta ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí en adelante todos los demás. Pero resulta que, como les decía ahorita que les estaba dando la introducción, este conjunto es un conjunto más grande. Entonces resulta que como es un conjunto más grande, ya aparecen del 0, observen, hacia la izquierda otros tipos de números. ¿Sí los ven ahí? Que están en color verde. Sí, profe. Muy bien.
están en color verde y están a la izquierda. Esos números, si ustedes observan, son muy parecidos a los que están en el lado derecho, pero estos números son opuestos. ¿Qué significa que sean opuestos? Están al otro lado y por ser opuestos llevan un signo negativo. Entonces ya aquí no hablamos de 1, sino que hablamos de menos 1. Ya no hablamos de 2, sino que hablamos de menos 2. Ya no hablamos de menos 3, ya no hablamos de 3, sino que hablamos de menos 3. Ya no hablamos de 4, sino que hablamos de menos 4. Ya no hablamos de 5, sino que hablamos de menos 5 y así sucesivamente. Entonces, cada número positivo a la derecha tiene su opuesto al lado izquierdo, el negativo. ¿Sí está claro? Cualquier número positivo que ustedes se imaginen siempre tiene su opuesto al otro lado. Por ejemplo, me imaginé el número 256, pero el 256 está hacia este lado, hacia el lado de los números rojos. Pero ese 256 debe tener a este lado debe tener su contrario. Y ese contrario va a ser menos 256. Menos 256. Ese sería el número negativo. Entonces, ojo, ya este conjunto ya no contiene solamente los números de la derecha, sino que contiene también los números del lado izquierdo, que les vamos a llamar los enteros negativos. Los enteros negativos, que son los mismos números pero con signo negativo y son los opuestos a los números positivos. Entonces el número 0, digámoslo, siempre va a estar en la mitad y ese número 0 es el que me dice siempre, mire, a partir de aquí todos los que yo ubique hacia la derecha van a ser positivos y todos los que yo ubique a la izquierda de ese 0 van a ser números negativos. Ojo, mucho cuidado con lo que les voy a decir. Los enteros negativos obligatoriamente deben llevar siempre el menos. Siempre el menos. Si usted no le escribe ese menos a ese número negativo, ese número no va a ser negativo. Es negativo porque lleva el número menos. Y los positivos pueden llevar un más adelante o no necesariamente llevar más, como en este caso. Si usted escribe el número de esta manera, como está aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de todas maneras, cualquier persona sabe que esos son los números positivos. ¿Listo? Entonces, ojo, los números enteros, ya el conjunto de los números enteros se divide ya en 3 partes. De los que ya veníamos trabajando, que nosotros llamábamos naturales, que de ahora en adelante les vamos a decir enteros positivos, que como les decía, son los que están al lado derecho, ¿sí? Estos que están aquí, de colorcito rojo, siempre van a estar al lado derecho de la recta numérica. Después están los enteros negativos, que son estos que les acabé de explicar, que siempre van a estar al lado izquierdo en la recta numérica, y van a estar también compuestos del 0, como el elemento neutro que está aquí en la mitad. Ojo con eso, miren lo que les acabo de explicar. Los números enteros se dividen en 3 partes, en los enteros positivos, en los enteros negativos y el 0. Les decía que hasta hace 8 días hablábamos de números naturales, porque de ahora en adelante los números naturales les vamos a llamar enteros positivos y siguen siendo los mismos números, ¿cierto? Entonces les decía también que eso significaba que el conjunto de números naturales estaba contenido en el nuevo conjunto que estamos empezando hoy, en el conjunto de los números enteros. O sea, ¿qué significa eso? Cuando yo digo contenido, ustedes ya saben que está adentro del conjunto más grande. Por lo tanto, los números naturales vendrían siendo un subconjunto del conjunto de los números enteros. Esto se explica a través de este grafiquito. Mírenlo, aquí está. Los primeros números que trabajamos es este que está aquí, este que estoy señalando, este pequeñito. Los números naturales, el 1, 2, 3, 4 y también en algunos casos podemos incluir el 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí en adelante todos los que ustedes se imaginen. Ese es el conjunto de los números naturales. Pero por encima de él ya aparece este señor, ¿sí? El conjunto de los números enteros, que de hecho, miren, se representa con una letra Z, ¿sí? Es la letra Z la que me identifica el conjunto de los números enteros. Dime, Juan José. O yo también, cuando tiene esos punticos, no sé si estoy mal, pero también representa el número de el conjunto de los números infinitos. Claro, exactamente. Lo que se está mostrando ahí, Juanjo, es que esos puntos suspensivos lo que me están diciendo es que esos conjuntos son infinitos. Entonces mire que los números naturales, que son estos que están aquí, son infinitos, pero también el conjunto de números enteros también es infinito. Esa es una característica común de esos dos conjuntos. A pesar de que el conjunto de números enteros es más grande que la de naturales, los dos conjuntos son infinitos. Todos los números, todos los conjuntos de números que vayamos a estudiar de aquí en adelante, Juan José, van a ser infinitos. Y gracias por traerme a colación eso. Esos puntos suspensivos en los conjuntos, sí señor, me indica que el conjunto es infinito. Entonces, tanto el conjunto de números naturales como el conjunto de números enteros, los dos son infinitos. Cualquier número que ustedes se imaginen están ahí metidos. Cualquier número. Entonces, ojo con esto. Porque ya los números naturales, al quedar incluido dentro del conjunto de los números enteros, este conjunto de números naturales pasa a ser un subconjunto. ¿Sí? Recuerden el concepto de subconjunto. Y ya esos números naturales los vamos a llamar números enteros positivos o los números positivos. ¿Sí está claro? Entonces tendríamos el conjunto de los enteros positivos y el conjunto de los negativos que hacen en sí el conjunto de los números enteros. ¿Cómo se representan estos números enteros? En una recta horizontal se toma un punto cualquiera y se señala como 0. Mírenlo, aquí está. El 0 siempre es el punto de partida y es el que parte de la mitad del conjunto. A la derecha y a distancias iguales siempre van a estar los números positivos. A la derecha siempre van a estar los números positivos. Entonces a partir del 0 después sigue el 1, el 2, el 3, el 4, 5 puntos suspensivos, los que ustedes se imaginen hacia la derecha, y estos van a ser los positivos. Y hacia la izquierda del 0 siempre van a ser los negativos. Pero miren la diferencia, los números negativos obligatoriamente deben llevar un menos antes. Ese menos me indica que ese número es negativo y yo ya sé que al ubicarlo gráficamente siempre van a estar a la izquierda. Recuerden lo que les decía al principio, todo número positivo tiene su contrario, o sea, tiene su negativo. Cualquier número que ustedes se imaginen siempre va a tener su contrario. Entonces yo escojo el número que yo quiera, 1500, o sea que debe existir al lado izquierdo menos 1500. Y así todo número positivo tiene su número negativo. Bueno, los números negativos tienen muchísima utilidad, son muy utilizados y dan la facilidad de entender situaciones muy interesantes que los números naturales no me permitían. Los números naturales solamente me permitían contar y me permitían, ¿sí? Me permitían organizar, darle un orden a las cosas, pero no me permitían hacer ciertas operaciones, como yo les decía al inicio. Yo podía hacer 5 menos 2 y yo sé que es 3, pero si yo hacía 2 menos 5 en los números naturales, yo decía, no, esta operación no se puede hacer. Pues mis queridos, de aquí en adelante 2 menos 5 sí se puede hacer en los números enteros. En los números enteros. Y entonces los números enteros se pueden utilizar para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir. Y se le puede dar un uso impresionante a los números enteros porque nos permiten comprender qué significa
un negativo, un negativo en un contexto dado. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Cuando yo tomo un termómetro, el termómetro me puede decir, quiero tomar la temperatura de un lugar, y si yo me voy a un lugar muy caliente, el termómetro me puede decir, está marcando una temperatura de 40 grados centígrados. Pero si yo me voy a un lugar muy frío, me puede decir que me está marcando una temperatura de menos 20 grados centígrados. Entonces ya ahí ya aparece el signo menos. Y ese signo menos me está diciendo, me está dando una indicación que ya la temperatura ha bajado tanto, ha disminuido, porque el concepto de los números enteros es que se ha disminuido o ha bajado tanto la temperatura que está a un nivel de menos 20 grados centígrados o 20 grados centígrados negativos, o sea que está haciendo mucho frío. Y de esta manera ustedes pueden ir observando la utilidad de comprender para qué se utilizan los números negativos. Yo quiero compartirles hoy varios videos y los vamos a compartir para que ustedes observen esa utilidad. Pero yo quiero que observen, no es que dejen conectado como hacen algunos que dejan conectados y se van. Quiero que observen bien los videos, porque en los videos hay unas aplicaciones de esos números, y cuando ustedes observen esas aplicaciones de esos números negativos, de pronto si les queda duda, me dicen, profesor, pare un momentico el video y explíqueme esto, y yo con mucho gusto se los voy a explicar. Son aplicaciones muy parecidas a lo que yo les acabé de dar del termómetro, ¿sí? Entonces quiero que escuchemos y veamos bien los videos, que los escogí especialmente para ustedes. Hoy vamos a ver qué son los números enteros, para qué se usan y algunos conceptos básicos muy útiles para comenzar bien en el aprendizaje de este tema. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Para entender el concepto de números enteros, debemos recordar qué son los números naturales. los números naturales, que se simbolizan con la letra N mayúscula, son aquellos que usamos para contar. Una pelota. Haider, ¿qué pasó? No se escucha casi, necesito que me hagan entonces silencio porque estoy al máximo de volumen. Necesito que hagan un poquito de silencio donde estén para poderlo escuchar. Vamos a ver si ahí ya está cuadrado. 2 autos, 3 lápices, etc. ¿Ahí se escucha mejor? Para indicar Saber qué son los números enteros, para qué se usan y algunos conceptos básicos muy útiles para comenzar bien en el aprendizaje de este tema. somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Para entender el concepto de números enteros, debemos recordar qué son los números naturales. los números naturales, que se simbolizan con la letra N mayúscula, son aquellos que usamos para contar. Una pelota, 2 autos, 3 lápices, etc. Para indicar que es un conjunto, lo encerramos entre llaves. Este conjunto es infinito, por eso estos puntos suspensivos que indican que no hay un último elemento. Algunos matemáticos incluyen el 0 entre los números naturales y agregan un 0 acá abajo para indicar que lo están incluyendo. Muchas veces necesitamos representar situaciones de la vida cotidiana en las que los números naturales no son suficientes. Necesitamos emplear números negativos. Por ejemplo, si estás en un lugar muy frío, para indicar que hacen 5 grados bajo cero, se puede escribir menos 5 grados centígrados. Para indicar... Me detengo ahí. ¿Entendieron el concepto del negativo en la temperatura? Por ejemplo, si está en un lugar frío, pues eso ahí, eso ya el termómetro le va a colocar que tiene baja fiebre, pues. Bajo cero, no baja fiebre y no bajo cero.
Entonces, miren el concepto del negativo, miren el concepto del negativo en el sentido de que todo lo que es negativo está siempre o abajo del cero o a la izquierda del cero, ¿sí está claro? Entonces, si me dicen, no, es que está a 5 grados bajo cero, si me dicen eso, entonces inmediatamente la mente mía se transporta y dice, está haciendo frío, exactamente. Entonces, si yo lo quiero escribir, si yo quiero expresar una temperatura de 5 grados bajo cero, simplemente hago lo que está ahí en la explicación, le coloco el menos 5 grados centígrados, y ese menos 5 grados centígrados significa bajo cero. Muy bien, entonces continuemos. Fechas antes de Cristo, por ejemplo, el año del nacimiento de Pitágoras, que se cree que fue aproximadamente en el año 560 antes de Cristo, o dicho de otra manera, en el año menos 560 si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica, o en los ascensores, si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica. Bueno, ahí me detengo en lo de la línea de tiempo. Lo detuve ahí para que ustedes lo miren. Observen lo de la línea de tiempo. Miren, en la línea de tiempo, el cero, y eso lo vamos a trabajar más adelante, las líneas de tiempo en sociales, el cero me indica el punto donde inicia la historia de nosotros, que normalmente se llama la era cristiana, y es en el momento del nacimiento de Cristo. Entonces ahí arrancaría el cero, y hacia adelante están los años actuales, ¿sí? Del cero hasta el año que llevamos, o sea, hasta el año 2021, y ahí en adelante todos los demás años que vengan del 2021. Pero hacia atrás se les llama los años antes de Cristo, AC, antes de Cristo. Entonces, este señor Pitágoras nació en el 560 antes de Cristo. Como nació en el 560 antes de Cristo, se ubica al lado izquierdo, mírenlo, y le colocan el menos 560 como para indicar que está al lado izquierdo, o sea, fue mucho antes de lo que llamaríamos el cero o la era cristiana. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo del ascensor. Básicos muy útiles para comenzar bien en el aprendizaje de este tema. Somos Adrián y Cristina. Números naturales. Que no hay un último. Representarlos. Se puede escribir menos 5 grados centígrados. Para indicar fechas antes de Cristo, por ejemplo, el año del nacimiento de Pitágoras, que se cree que fue aproximadamente en el año 560 antes de Cristo, o dicho de otra manera, en el año menos 560 si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica, o en los ascensores. El cero representa la planta baja y los subsuelos se suelen indicar con números negativos. También se usan los números negativos para expresar deudas. Si vos tenés una deuda de 500 pesos, se puede escribir menos 500 pesos. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Si a los números naturales, con el cero incluido, le agregamos los números negativos, obtenemos un nuevo conjunto numérico, los números enteros, que se simbolizan con la letra Z, que viene de la palabra alemana Zahlen, que significa números. Los puntos suspensivos indican que existen infinitos números positivos e infinitos números negativos. A la derecha del cero están los números enteros positivos, y a la izquierda del cero están los números enteros negativos. Cuando no figura el signo del número, se entiende que este es positivo. Por ejemplo, 3 es lo mismo que más 3. Para escribir un número negativo, se antepone al número un signo menos, sí o sí, no es opcional. Si queréis ver más videos sobre números enteros... Bueno, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, por favor. El video fue sencillo y quiero que me pregunten de ese video las dudas que tengan. Miren que la parte final dicen que los números negativos obligatoriamente deben llevar el signo menos antes. Los positivos no necesariamente. Yo puedo decir 3 o más 3 y sigue siendo positivo. En cambio el menos 3 yo no le puedo quitar el menos 3 porque deja de ser un negativo. Obligatoriamente los números negativos siempre llevan el menos adelante. Muy bien.
De los ejemplos de los usos de los números negativos, ¿entendimos esos usos? Por ejemplo, cuando tenemos una deuda o cuando tenemos una pérdida que se dice que quede en saldo rojo, entonces significa que tengo menos de cero. Por ejemplo, tenía 5.000 pesos y resulta que fui a comprar y me costaba 7.000 pesos algo, quedé debiendo 2.000 pesos en la tienda. Esos 2.000 pesos serían el saldo rojo y matemáticamente sería una pérdida para mí. Se escribiría menos 2.000 porque yo los estoy debiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese menos 2.000, inmediatamente cualquiera de los que ya, y ustedes que ya están conociendo el conjunto de los números enteros, si yo hablo de que estoy debiendo 2.000 pesos, inmediatamente ya uno transforma eso, ese deber, esos 2.000 pesos, en un número negativo, menos 2.000. Escribir menos 2.000 en una cantidad de dinero significa que estoy perdiendo el dinero, lo estoy debiendo o lo perdí. No sé si tengamos preguntas de ese videíto o inquietudes para avanzar en el siguiente video explicativo también. Tengo 3 videitos que quiero que los veamos todos. Entonces, si tienen inquietudes, Juan José, Haider, Dana, Ana María, Karen, Sebastián, los que están hoy asistentes a la clase, por favor, si tienen dudas. No, pero la duda que tenía ya me la aclaró usted cuando estaba hablando. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos con el otro video para que ustedes coloquen atención. Este video sigue reforzando el uso de los números enteros que tiene una aplicación muy grande. En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico, o la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. o la fecha en que se fundó Roma. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, El hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0
sea una altura determinada, sino que lo utilizamos como punto de partida para medir, por ejemplo, la altura a la que se encuentran las ciudades o las montañas. El cero de la era cristiana no indica que cuando nació Jesús no había días, ni meses, ni años. Es simplemente una convención. Por lo tanto, si tomamos a una situación X como el punto de partida 0, cuando nos encontramos con otra situación que corresponda a una cantidad menor, debemos indicarlo con un número menor que 0. Para ello será necesario utilizar un número negativo o indicar de algún modo que está por debajo de la marca tomada como 0. Bueno, les voy a contar lo que les pasó a dos familias amigas mías. Los Ramos, una tarde soleada de domingo, salen a pasear y ven un cartel que decía a 100 metros obra de teatro callejera y se dirigen hacia allá. Los Gómez, otra familia, ven el mismo cartel y también se dirigen hacia la obra, pero caminan para el lado opuesto. Entonces caminan 100, 200, 300 metros y no la encuentran. Vuelven hacia donde estaba el cartel. Había un señor ahí, le preguntan, señor, discúlpeme, dice a 100 metros la obra de teatro callejera, no la encontramos, ¿dónde está? Y le dicen, no, ¿sabe? Usted no vio la flecha del cartel, porque se la tapaba un auto. Entonces dicen, disculpen, no la vimos. Entonces se encaminan para la dirección correcta. Es que a veces no solo necesitamos conocer una cantidad absoluta, como los 100 metros del cartel, sino el sentido en que se tomó. En nuestro ejemplo hay dos sentidos opuestos, derecha e izquierda, y la flecha muestra hacia dónde se deben recorrer los 100 metros. El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa, la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó, porque también hay dos sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0. Vimos dos ejemplos de situaciones en que es necesario que el número vaya acompañado por sus signos correspondientes para que lo comprendamos del modo correcto. En el caso del cartel que anuncia la obra de teatro a 100 metros, ¿se acuerdan? La de mi familia amiga. El punto de partida es exactamente el cartel, mientras que la dirección correcta es la que indica la flecha. Y en el caso de las temperaturas en la playa o en la montaña nevada, el punto de partida es 0 grados. Usamos números con signo que son los números enteros, y el conjunto de números enteros está formado por los positivos, los negativos y el 0. Bueno, estaba en la sala de espera de un consultorio ubicado en el quinto piso del hospital. Mientras esperaba mi turno, salió del consultorio un amigo mío, que acababa de ser atendido. Nos saludamos efusivamente en un hospital con silencio también. Y me comentó que tenía que ir a buscar el resultado de unos análisis a 2 pisos de ahí. Y que cuando yo saliera de la consulta, que lo fuera a buscar, que si tomamos un café. Bueno, finalmente llega mi turno, me atienden y bueno, cuando termine la consulta voy a buscarlo. Subo hasta el 7º piso. Lo busco por todos lados, no lo encuentro. Finalmente, bueno, resuelvo bajar por las escaleras y ahí me lo encuentro. ¿Y dónde te metiste? Me dice, bajé 2 pisos, como te dije. No, me dijiste que ibas a 2 pisos, no que bajabas. Pequeño detalle. Por eso, como ya dijimos antes,
A veces puede ocurrir que necesitemos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. En este caso, hay dos sentidos opuestos, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, antes de proyectar el último video, preguntas de ese video, de cómo se utilizan los números negativos y positivos a la derecha o a la izquierda, pero también hacia arriba o hacia abajo. Observen lo que el profesor estaba diciendo. Siempre se necesita un punto de partida, y ese punto de partida matemáticamente lo vamos a llamar el cero, ya sea en una altura, ya sea en una medida como la temperatura, ¿sí? O ya sea en un sentido donde nosotros vayamos a recorrer o a desplazarnos. Entonces ese punto de partida sería nuestro cero, y entonces a partir de ese inicio, de ese punto de partida, está hacia arriba o hacia la derecha van a estar encontrándose los números positivos, y hacia la izquierda y hacia abajo los números negativos, dependiendo del caso, como por ejemplo la temperatura, ¿cierto? Lo mismo cuando estoy subiendo o estoy bajando en un piso, ¿cierto? Puedo estar desplazándome hacia abajo en un sótano y estaría hablando de que me estoy moviendo en sentido negativo, o estoy subiendo al piso 10 y entonces me estoy desplazando en sentido positivo hasta el piso número 10. Eso dependiendo, como decía el profesor, del sistema que yo utilice para ubicarme y cuál va a ser mi punto de partida. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí del video, si tienen alguna duda. Recuerden que los videos que estamos viendo hoy es para ver la utilidad de los números negativos. Entonces, si no tienen alguna preguntita, voy a colocar el último video, y entonces ahora sí ya después hacemos la ronda de preguntas si les quedó dudas. Hola compañeros, nosotros somos Tim y Tom y juntos queremos mostrar un poco de la historia de los números enteros. Todo partió con la necesidad de querer expresar cálculos comerciales, como la pérdida en el análisis financiero. Así fue como los chinos utilizaron bastoncillos de colores negro y rojo, intentando representar la cantidad positiva y negativa, aunque pocos validaron esta idea. Muy interesante, Tom, aunque he escuchado que muchas personas consideraban que no podían existir los números negativos, pues después del cero o de no tener nada, ¿cómo era posible que hubiese un número? Ellos están tan equivocados como los que creían que la Tierra era cuadrada. Sin embargo, en el siglo XII, los árabes aceptaron el manejo práctico de la representación negativa. Desde ahí en adelante, el uso de los números enteros fue cada vez más aceptado y entendido como lo opuesto a lo positivo. Es así como tú puedes ver la presencia de números negativos representados por una recta numérica en forma vertical u horizontal. Los valores positivos en la recta vertical se ubican hacia arriba del cero y los negativos abajo del cero. Esto nos sirve para representar la distancia, por ejemplo, positivo sobre el mar y negativo bajo el mar. Ah, entonces también existen distancias positivas cuando quieres representar que caminas o que corres ciertas cantidades de kilómetros. ¿Sí? Y su representación negativa cuando te devuelves o retrocedes cierta distancia. Exacto, pero esa representación debe hacerse en la recta numérica horizontal, donde la distancia recorrida se ubica a la derecha del cero y la distancia que retrocede se ubica a la izquierda del cero. Por ejemplo, en el recorrido que hace un ascensor dentro de un edificio se relaciona con la recta numérica vertical. Cuando sube, su representación es positiva, y cuando baja, su representación es negativa. Mi profesora de matemáticas me contó que un alemán llamado Michael Stiefel... Hola, yo soy Michael Stiefel. Fui el que divulgó el uso del signo menos para designar la resta. Desde ahí los comerciantes alemanes comenzaron a usar el signo más y menos para indicar si les sobraban o les faltaban mercancía. Ah, qué buena memoria tienes. En las matemáticas modernas, el conjunto de números enteros abarca todos los números positivos, negativos y el cero, que se clasifica como número neutro. Por eso es importante que conozcas los números enteros, ya que están siempre presentes en tu vida. Como por ejemplo, en la temperatura se grafica con una recta en forma vertical,
donde tenemos sobre el cero la temperatura positiva y bajo el cero la temperatura negativa. Ahora me doy cuenta que es realmente necesario conocer este tipo de números. Solo me queda aprender las operatorias de este conjunto, para lo que te invito a ti, compañero, a que aprendas junto a mí. Hola, compañero. Bueno, niños, pregunta hasta ahí. En el último video ya estuvimos viendo la importancia y más aplicabilidad y profundizamos más en la parte del uso de esos números enteros. Entonces quiero que por favor, si les quedó dudas, inquietudes. ¿Ninguna, Dana? ¿Ninguna? Bueno, no sé los demás compañeros. ¿El último video te lo aclaró? Sí, yo lo aclaro. Listo. El video 3 es un suplemento de los otros, ¿no? Donde se indica, siempre importante, vuelvo y les indico, en el conjunto de los números enteros, recuerden que ya estamos en el conjunto de números enteros, el punto de partida siempre es el 0, ¿no? Y entonces ese punto de partida me indica a mí hacia la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, y si estamos en sentido vertical, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, por ejemplo, si yo avanzo, si voy caminando y avanzo, es como si estuviera yendo en sentido positivo, o sea, hacia la derecha, y si retrocedo, si me devuelvo, voy en sentido contrario, o sea, en sentido negativo. Lo mismo cuando estoy subiendo, si estoy subiendo, estoy avanzando, o sea, voy en sentido positivo, y cuando estoy bajando, ¿cierto? Estoy desplazándome en sentido negativo. Lo mismo en la temperatura, ¿sí? Lo mismo el uso del conjunto de números enteros para el concepto de ganancia y pérdida, ¿sí? Económica, de dinero. Es muy importante. Por ejemplo, más adelante cuando estemos trabajando nuestro PPP, algo que se llaman los balances, ¿sí? El estado de cuenta del proyecto, nos vamos a dar cuenta si estamos ganando o estamos perdiendo con nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estemos ganando? Porque van a dar valores positivos después de hacer todas las operaciones necesarias. Y si en todas las operaciones que hagamos el resultado es negativo, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo. Como el ejemplo que les daba ahora de la tienda. Voy a la tienda con 5,000 pesos y resulta que lo que compré vale 7,000 pesos. Quedé debiendo 2,000 pesos en la tienda. Entonces ese concepto del negativo es en ese sentido, en el sentido económico, el dinero es ganancia o pérdida, ¿sí? De si estoy debiendo. Entonces miren las cantidades tan infinitas de uso que yo le puedo dar a los números negativos como tal. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra inquietud tienen? ¿Qué otra duda pueden tener, muchachos, con respecto a eso, por favor? Listo, ok. Juan José, Carlos, Tania, Santiago, Sebastián, Haider, Dana. ¿Quién me está más acompañando el día de hoy? Por aquí estaba ¿quién? Ahora ya se retiró por aquí. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan, muchachos, dudas o inquietudes. Listo. Y les puede ir surgiendo en el transcurso del desarrollo del taller. Después viene en la parte inferior después de la explicación. Hoy nada más vamos a ver ese concepto, ¿no? De la importancia de la utilidad del uso de los números negativos. La próxima clase ya empezamos a ver operaciones con números enteros, o sea, suma, resta, multiplicación, división de números enteros entre positivos y negativos dentro de 8 días. Hoy vamos a ver la utilidad, qué importancia tienen esos números negativos en el uso diario. Y entonces aquí el taller de matemáticas de hoy, el reto caminar en matemáticas, dice
uso del conjunto de los números enteros en la vida cotidiana. Y entonces viene una serie de ejercicios bien interesantes, ¿cierto? De ubicación de números negativos. Entonces aquí, por ejemplo, está el ejemplo del edificio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me dice ubica en la columna de la izquierda la indicación que hay marcando el número correcto o negativo. Entonces, por ejemplo, Juan va al tercer piso. Recuerden lo que decíamos, aquí el 0 sería como el inicio, y si me dice va al tercer piso es porque va subiendo, ¿cierto? Y si va subiendo la indicación sería positiva. Entonces si Juan va al tercer piso, entonces aquí el valor correcto sería este, va al tercer piso, y lo señalo, Juan va al tercer piso, o sea a más 3, y entonces lo que hago es emparejar el concepto que me están diciendo, y ahí estamos viendo un uso de los números positivos o negativos. En el siguiente también, ¿cierto? La expresión de los números enteros, por ejemplo, ¿qué me significaría 8 grados bajo 0? Entonces lo que vamos a hacer es emparejar, aquí están las opciones, y entonces de acuerdo a lo que entendimos el día de hoy, 8 grados bajo 0 correspondería a qué valor de los que está aquí en este lado derecho. ¿Quién me podría decir? Menos 8. Muy bien, menos 8. Entonces lo que hago es una linecita ubicando aquí el menos 8. Muy bien. Y así vamos a hacer con los otros niños. Muy bien. En ¿con qué tipo de número entero lo expresarías? Entonces, voy a utilizar uno de los ejemplos que está aquí. ¿Con qué tipo de número lo expresarías? Entonces, por ejemplo, la temperatura de un congelador. Voy a coger este ejemplo. ¿Con qué número entero lo expresaría? ¿Con el 0, con los positivos o con los negativos? Negativo. Muy bien. Los negativos, ¿por qué? Porque así como el olvidar menos 25 se congela, ¿no? Hace mucho tiempo. Muy bien, exactamente. Como la temperatura del congelador es fría, es bajo 0. Muy bien. Congela, entonces sería negativo. Excelente. Y lo mismo vamos a hacer con los demás conceptos que están acá. Muy bien, muy bien. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está, esto es un edificio, mírenlo, aquí está. Entonces en el nivel 0, que sería el nivel de inicio, está todo lo que es música y libros. En el sótano 1, supermercado. En el sótano 2, sótano 3 y sótano 4 me imagino que ubicarán carros. En el 1, hogar, ¿cierto? En el 2, infantil. 3, todo lo de señoras. 4, todo lo que tiene que ver con caballeros. 5, todo lo que tiene que ver con los jóvenes. 6, deportes. Y 7, variedades, oportunidades. Entonces aquí me dice, bueno, Ana va a la planta joven. Si va a la planta joven, ¿a qué ubicación lo colocaríamos? Al más 5. Más 5, muy bien. Entonces coloco aquí más 5. Muy bien, más 5. Excelente. Esa es la ubicación, más 5. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Y acá es exactamente lo anterior. ¿Sí? Dependiendo del concepto que me están dando aquí, lo ubico y voy ubicando la opción que está aquí. Aquí están las opciones, simplemente es ubicarlas aquí donde está el círculo, cogerlo y ubicarlo ahí. Y al final hay un problemita que ustedes lo van a resolver, lo van a pensar, es de temperaturas. Ustedes lo van a pensar y van a buscar la manera de resolverlo ahí en su cuadernito, y yo quiero ver cómo lo resuelven. Dice: en Madrid la pasada noche hizo menos 3 grados centígrados y por la mañana subió hasta los 5 grados centígrados. ¿Cuántos grados subió la temperatura? No me van a dar la respuesta ahora. Ustedes lo van a pensar y van a hacer su procedimiento y me van a decir cuál es el resultado de acuerdo al análisis de lo que se aprendió el día de hoy. Y con este ejercicio estaríamos cerrando esta primera parte del concepto del uso de los números enteros. Como les digo, la próxima semana entonces tendríamos ya la parte operacional, como decía el último video. Ahora sí vamos a ver
las operaciones, la suma de enteros, qué pasa cuando yo sumo un entero positivo con un negativo, qué pasa si sumo dos negativos, qué pasa si sumo dos positivos. Todas esas cositas las vamos a ver la próxima clase. Las empezamos a ver la próxima clase. Hasta ahí, por favor, ¿qué dudas o qué inquietudes tenemos? Karen, ninguna. Juan José, Sebastián, Carlos, Haider, Dana. Bueno, ya saben que cualquier otra duda que tengan por fuera de hoy de la clase, me pueden preguntar todo lo que necesiten, todas las inquietudes que tengan. Para los niños que no han firmado la asistencia, se los socializo aquí por el chat para que por favor la vayan llenando. Aquí ya se las acabé de colocar. Bueno, entonces